La educación en temas de pandemia ha sido uno de los temas más hablados últimamente, debido a que esto se replica mundialmente, no solo en la educación básica, sino en miles de universidades que han tenido que cerrar sus aulas debido a esta crisis sanitaria. Hola, mi nombre es William Nieto, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Llanos, tengo 28 años y inicié a estudiar en el segundo periodo académico del 2011. ¿Cómo cree usted de pronto que la pandemia nos presenta un desafío en cuanto a la educación? ¿Cuál sería ese desafío? Yo creo que el desafío en cuanto a la educación es que la educación siga siendo de calidad. En medio de esta pandemia hemos podido ver que todas las clases ahora son virtuales y creo que esto hace que la calidad de la educación baje bastante por temas de pronto no es lo mismo presentar un parcial presencialmente que presentar un parcial por un medio virtual. Pues yo estoy en la sede de Barcelona, que no sé si ustedes sepan, pero la sede de Barcelona queda en una vereda de Villavicencio. Entonces uno para llegar a una clase de 6 tenía que estar tomando el bus a las 5:20 por una de sus rutas y los buses eran gratuitos y lo llevaban uno hasta la Universidad de Los Llanos. Ha cambiado mucho en cuanto a ese sentido. Ahora si uno va a llegar a clase de 6 solo tiene que levantarse a las 5:50, prender el computador y conectarse a la clase. ¿Qué otros cambios crees que se ven ahora en medio de la pandemia en la educación? Ir a la universidad también era ir a encontrarse con los amigos, ir tal vez a tener nuevas experiencias, a compartir, a conocer gente. Y creo que ahora en medio de esta pandemia pues todo lo hacemos desde la casa, sentados. Otra cosa que ha cambiado también es, y que creo que es un punto a favor para los estudiantes de bajos recursos, es que representaba un gasto de dinero adicional tener que ir hasta la universidad, temas de almuerzos, dinero. También en la Universidad de Los Llanos hay mucha gente que no vive en Villavicencio, como era mi caso. Yo soy de Granada Meta. Entonces tenía que pagar un arriendo en Villavicencio, tenía que pagar la alimentación, pero ahora con este nuevo modelo de educación pues puedo hacerlo desde mi casa, desde Granada Meta, no tengo que dirigirme hasta la ciudad de Villavicencio, pagar un arriendo, pagar la alimentación, sino todo lo puedo hacer desde mi casa. Entonces creo que eso es un punto a favor. Hablando ahora de los puntos a favor, hablemos también de pronto qué consideras que es ese punto negativo o esos puntos negativos que acarrea la nueva educación, pues obviamente debido a la pandemia. Creo que como ya le había mencionado, un punto negativo lo que es la calidad. También en mi caso yo soy una persona muy distraída. En el salón fácilmente me distraía con cualquier cosa, entonces uno estando en una clase presencial se distrae, ahora estando en una clase virtual pues creo que uno se podría distraer un poco más, porque simplemente uno puede apagar el micrófono, apagar la cámara y se pone a hacer otra cosa y creo que uno se distrae más fácilmente y creo que se puede aprender menos en una clase virtual que en una clase presencial. Hay muchas universidades que antes de la pandemia ya estaban ofreciendo sus clases virtuales, pero otras, como es el caso de la Unillanos y de otras privadas que conozco, no venían ofreciendo este tipo de educación. Las que no lo venían ofreciendo tuvieron que adaptarse de golpe. Creo que es cuestión de tiempo para que los estudiantes que veníamos haciéndolo de manera presencial y las universidades que venían dando sus clases de manera presencial se adapten a este nuevo reto y pues busquen nuevos métodos para que la educación pueda ser una educación de calidad. ¿Qué mensaje le dejas a ellos, a tus compañeros? Y decirles que aprovechar cada momento, y creo que esto no hay que ver solo el punto negativo, sino también las cosas buenas.
Entonces, ver que al poder estar más tiempo en casa, poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, poder aprovechar tal vez ese tiempo que tenemos para ser mejores estudiantes, porque pues no podemos dejar que todo dependa de la universidad, sino nosotros mismos podemos por nuestra cuenta investigar, leer más y dedicar más tiempo a nuestros estudios. Entonces sé que vendrá el tiempo en que podamos retornar a las universidades de manera presencial, pero pues en este tiempo aprovecharlo y hacer las cosas lo mejor posible. Muy buenas tardes, mi nombre es Emilida Diana Ballesteros Ávila. Yo estudio en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Yo estudio comunicación social y voy actualmente en quinto semestre. Las actividades presenciales trataban sobre cómo podíamos mirar a través de la plataforma respectivas guías y pues digamos si uno quería ir a la universidad a tratar diferentes temas o clases a tratar, podíamos ir a realizar nuestros trabajos en la universidad. También teníamos como tal reuniones en las cuales nos explicaban nuestros talleres y pues nos daban como información de estos para poder nosotros, si queríamos realizarlos ahí mismo, de forma presencial o virtual, por medio de plataforma. Los beneficios que encontramos estudiando de forma virtual, considero que primero se tiene en cuenta que algunos de nosotros tenemos como tal algunas dificultades para estudiar presencial, las cuales son el empleo, que pues por temas de empleo pues no podemos asistir como tal todos los días a la universidad. Otros serían de pronto nuestros hijos o nuestros hermanos o algunas labores domésticas, las cuales pues considero que son importantes y que muchas veces no las podemos dejar a un lado. Entonces pues la actividad o la forma en la que estudiamos virtual nos ayuda mucho en estos casos que a veces se nos dificultan al transcurrir de los días. Entonces pues estudiando virtual tendríamos más posibilidades de terminar nuestra carrera. ¿Qué se te ha facilitado o dificultado en tu diario vivir en tu casa, en tu trabajo, etcétera? Lo que se me ha facilitado a mí estudiar de forma virtual en estos casos es pues ya que estamos ahorita en pandemia, tengo a mi hermanita menor que ella está estudiando en casa y pues para mí es fácil estudiar pues virtual, ya que puedo pues colaborarle a ella o con múltiples tareas del hogar. Las dificultades que me ha traído estudiar virtual es que muchas veces pues con el empleo, con la parte laboral, pues nos queda muy pesado, ya que pues algunos trabajos que nos dejan o son muy extensos o en muchas ocasiones no entendemos y como tal no tenemos una guía más clara que nos pueda hacer entrar en razón para realizar esas actividades a tiempo. Y más ahorita por tema de pandemia, lo importante sería pagar diariamente un internet, ya que pues si vamos a un internet diariamente a pagarlo, pues primero serían muchos más gastos y segundo pues habrían más aglomeraciones y pues la idea no es esa. Pues la siguiente pregunta es si prefieres estudiar de forma virtual o presencial. ¿Cuál preferirías entonces con tus ocupaciones, con tu diario vivir? Obviamente elegiría esta forma virtual. Como lo dije anteriormente, uno mismo se toma su tiempo, se dedica, digamos, ya sea en diferentes días, dependiendo del horario de tu trabajo o el horario en que hagas tus labores de casa, te dedicas 2 horas diarias, por día o 1 hora diaria, dependiendo el tiempo que tengas por día. Yo salí de un colegio en el cual pues no se vio como tanto estudiar de forma virtual, ya que pues era presencial. Entonces pues esta modalidad virtual pues al principio cuando inicié me parecía algo complicado porque pues nunca había visto o nunca había manejado una plataforma para poder estudiar. Hola, mi nombre es Tatiana Mendoza, tengo 27 años, soy estudiante
del programa de Administración de Empresas en la Universidad de la CUM. Tatiana, gracias por recibir la invitación, por permitirme entrevistarla. La idea es que nos pueda contar un poco acerca, o iniciar más bien contándonos acerca de esa transición que tuvo de su bachiller y cómo pudo ingresar a la universidad o qué oportunidades tuvo para poder iniciar con una educación superior. Bueno, terminé mi bachiller de manera pues completa, no hubo ningún problema. Terminé y sí al proceso de pasar a la formación profesional, así fue algo complejo porque necesitaba costear mis estudios y obviamente pues generar ingresos para los mismos y poderlo hacer. Sin embargo lo logré hacer. Hace 3 años inicié mi formación académica con la PUC. ¿Qué cree usted que de pronto han sido esos desafíos que ha puesto la pandemia o el virus en la educación? ¿Qué desafíos le puso a la persona para una nueva educación? Yo creo que una de las cosas es permanecer, es poder estar ahí. ¿Por qué? Porque la misma pandemia nos limitó el poder desarrollar trabajos normales, el poder hacerlo, entonces hubo demasiadas limitaciones para poder trabajar, para poder generar ingresos. Y pues si tú generabas ingresos, una de las cosas era que apoyabas tu casa o tus cosas básicas y pues te limitaba mucho para poder seguir estudiando normalmente. Otro es el tema de la virtualidad. Una de las barreras o los desafíos era poder tener un internet aceptable y era complicadísimo porque todos nos estábamos volcando esa era, entonces todos los internet se caían, todos teníamos que estar conectados ahí, pendientes a las clases, no poder estar en el acompañamiento con el profesor de manera presencial fue bastante difícil. Pero pues teníamos que luchar con eso y la verdad yo creo que es uno de los desafíos que nos exige la nueva era digital que nos mide y que nos reta a permanecer, ¿no? ¿Podría contarnos de pronto cómo era un día normal en la CUM, en la universidad, o cómo era ese proceso de estudio, de formación en la CUM y cómo es actualmente? Anteriormente pues podíamos asistir al centro donde podíamos contar pues con la clase normal, con el tutor, estábamos, no sé, el grupo normal de 10, 15 hasta 20 estudiantes en un solo salón. Hoy por hoy tenemos que estar pendientes de una plataforma en donde nos conectamos a nivel nacional, casi 80, 120 por clase, donde las fallas en el internet son complicadísimas y son además impredecibles, o sea, algunos nos pasa y otros no. Ahora, otra de las cosas es que no contamos con solamente un día en donde podemos sentarnos, sino que contamos con que son varios días en donde se van a distribuir las materias, los tutores distribuyen y se hace más denso porque ya no cuentas con un solo día que debes de sacar un tiempo estipulado, sino que tienes que sacar y distribuirlo entre la semana, donde tiempo no se sabe dónde sacarlo, pero tienes que hacerlo porque si no puedes avanzar en las materias. Ya hemos hablado un poco de los puntos negativos, ¿no? O no negativos, sino más bien lo que se está viviendo. Pero ¿qué puntos positivos tiene la pandemia en cuanto a la educación superior? Yo creo que ha dado más facilidad para que la gente pueda, o sea, maximiza tanto de que más personas puedan matricularse a los programas de formación superior. Y no solamente a lo de la CUN, sino de todas las universidades. Ya todos dan más posibilidades o abren más los cupos o posibilitan que más personas puedan vincularse a esta formación. Otra de las cosas buenas es que obviamente el tiempo tú lo manejas, ¿no? Ya no es solamente un día, sino que puedes ir administrando tu tiempo e ir construyendo cada una de esas materias para poderlas desarrollar de manera efectiva. Yo creería que esas dos por el momento que tengo presentes. Ha requerido mucho esfuerzo de mí el poder dedicar tiempo, y no solamente el tiempo como usted lo decía, sino el yo mismo esforzarme porque quiero aprender, entonces el mismo yo, que si no tengo al profesor veo más información, capto más información, o el escribir, el tomar tiempo de lecturas de materiales, entonces ha sido enriquecedor este tiempo porque al principio, que de pronto no estaba trabajando, fue bastante gratificante contar con la posibilidad del tiempo y dedicarle más tiempo a este estudio, y ha sido muy gratificante. Y me atrevería a decirles que se puede.
que sí son muchos los cambios que se requieren para hacer, pero todos los cambios requieren de nosotros esfuerzo y siempre se dan para cosas mejores. Así que tomemos la decisión de poderlo hacer, aferrarnos a la posibilidad de que podemos hacerlo todavía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Vázquez. Estudio en la Universidad CUN, Corporación Unificada Nacional. Como indicó ya Verónica, ya terminé las materias. Estudio pues Administración en Servicios de Salud. ¿Cómo fue el proceso de transición de las actividades académicas presenciales a las virtuales? En ese momento estar preguntando, aclarando dudas, que en algunas cosas virtuales sí es más complejo. Bueno, dentro de las actividades virtuales, un punto a favor es que esto lo permite a uno como tal tener, pues adecuar como su tiempo, mirar uno cómo se organiza y tener como más tiempo libre en cierta forma. Lo otro es que pues la parte de las clases virtuales también nos ayudan mucho porque nos ayudan como a tener, a estar actualizado en toda la parte de tecnologías. Que se me facilitó que podía organizar más mi tiempo. Entonces me podía adecuar más mi tiempo y en cierta forma tenía cierto tiempo libre y podía organizarme más. ¿Qué se me dificultó? Hay materias que, por ejemplo, economía en salud, cálculos, son unas materias que la verdad sí se me dificultaron en la parte de la virtualidad, porque sí surgían muchas dudas. Con respecto al anterior, ¿nos podrías decir, prefieres entonces estudiar de forma virtual o presencial? Presencial. No sé si es ya costumbre o uno tiene cierta forma de aprendizaje y la verdad creo que prefiero presencial. Ya hay actividades que manejaba en plataformas, tenía conocimiento sobre algunas de ellas y no, como le indicaba, hay algunas cosas que a uno sí se le facilitan en la parte de la virtualidad y hay unas materias que no, pero sí, yo ya tenía conocimiento sobre plataformas virtuales. La pandemia dificultó el proceso educativo de muchos estudiantes en Colombia, ya que no cuentan con la facilidad de asistir a sus clases debido a que no cuentan con internet o computador. Esto ha sido uno de los principales problemas para muchos estudiantes en Colombia, donde no cuentan con la oportunidad de un computador en casa. La angustia y el desespero son uno de los efectos que ha causado la pandemia, razón por la cual muchos estudiantes entran al no contar con la oportunidad de seguir estudiando. Esto ha generado un impacto social muy fuerte en el mundo, ya que no es fácil poder contar con el dinero suficiente para poder seguir estudiando. Las aulas educativas son ahora un cuarto vacío, lleno de olvido, desolación, tristeza, donde solo el polvo, pupitres vacíos, reflejan la tristeza de muchos estudiantes al no ocupar su asiento como anteriormente lo solían hacer.